La niebla matutina cubría las estribaciones de Colorado. Detrás de una pequeña cabaña de troncos, Rebecca Stone trabajaba en el delgado huerto, arrancando malas hierbas del suelo frío. Su vestido marrón descolorido colgaba suelto, y una cinta gastada sujetaba su cabello castaño rojizo en una trenza simple. A los 23 años, era joven, pero la preocupación ya vivía en sus profundos ojos verdes. Dentro, la tos ronca de su padre sacudía las débiles paredes. Años persiguiendo polvo de oro habían arruinado sus pulmones y nunca pagado sus deudas. Cartas de Danro reposaban en una caja de lata junto a su cama, llenas de fechas y amenazas que Rebecca entendía demasiado bien. Su hermano y hermana menores aún corrían descalzos por las rocas, riendo como si nada malo pudiera pasar. Esa noche, el viento empujaba los postigos. Rebecca se sentaba junto al fuego bajo, remendando una camisa rota, mientras su padre miraba las llamas. Tras un largo silencio, le dijo que no podría trabajar la concesión mucho más tiempo. Su aliento era corto. El banco no esperaría. Dijo que ella necesitaría casarse con un hombre que pudiera proveer, alguien fuerte y estable para llevar a la familia a través del invierno. Su voz temblaba de vergüenza, pero no retiró las palabras. Rebecca mantenía las manos en movimiento para que él no viera su temblor. No quería ser intercambiada por deudas. Quería amor, o al menos elección. Sin embargo, al oír su aliento entrecortado y ver el miedo en sus ojos, no pudo discutir. Cuando su familia dormía, se sentaba sola en la mesa rústica con un cabo de vela. Un libro prestado yacía abierto ante ella, lleno de historias sobre ciudades distantes y ferrocarriles de hierro. Por un rato, las palabras hacían que la cabaña se sintiera más amplia. Imaginaba una vida donde era más que la hija de un minero al final de un camino de tierra. Un golpe firme rompió el silencio. No era tímido. Venía constante, como si la persona afuera supiera por qué estaba allí. Su padre tomó el viejo rifle y abrió la puerta. Un hombre estaba en el porche con escarcha en su barba oscura y luz de luna en sus hombros. Era alto y ancho, envuelto en un abrigo de cuero gastado y pantalones de lona. Ojos azules calmados miraron más allá del rifle hacia la habitación. Entró cuando su padre retrocedió y se quitó el sombrero. Dijo que su nombre era Caleb Walker, un hombre de las montañas que tenía tierra más arriba en la cordillera. La noticia de sus problemas había llegado a él. No era rico en oro, dijo, pero tenía trabajo estable, manos fuertes y un lugar propio. Si Rebecca elegía ser su esposa, él liquidaría las peores deudas en Danbury y enviaría suficiente comida y leña para mantener a su familia durante el invierno. Habló claro y lento, sin encantó ni promesas finas. La cabaña se quedó en silencio. Su hermano y hermana observaban desde la escalera con ojos muy abiertos. La tos de su padre lo dobló, y tuvo que apoyarse en la mesa. Cuando le preguntó a Caleb qué quería realmente, Caleb respondió igual de firme. Necesitaba una compañera, no una muñeca. Una mujer que supiera trabajar y estuviera a su lado cuando llegaran las tormentas. Dijo que había observado a Rebecca en el pueblo, cargando sacos y discutiendo por precios justos, manteniendo unida a su familia cuando todo empujaba en contra. Creía que era más fuerte de lo que este valle admitiría jamás. Luego añadió que no la arrastraría. La elección sería solo suya. Con eso, se puso el sombrero y salió a la noche. Durante los siguientes días, Pan Ridge bullía. Después de la iglesia, las mujeres susurraban sobre la pobre chica que el hombre de las montañas quería casar. Los hombres en el puesto de comercio observaban a Caleb con ojos entrecerrados y murmuraban que nadie bajaba de las alturas con una oferta así, a menos que escondiera algo. Rebecca lo oyó todo mientras compraba harina y sal, contando cada moneda 2 veces. Caleb pasaba al atardecer y se sentaba en la barandilla del porche mientras el cielo se volvía azul profundo. No la presionaba por una respuesta. En cambio, hablaba de las alturas, de nieve profunda, agua clara y valles silenciosos que nadie del pueblo veía. Hablaba de ferrocarriles cortando la tierra y grandes compañías cazando madera intacta. Y en voz baja, dijo que el mundo cambiaba rápido, y una persona podía dejar que la aplastara o aprender a cabalgar con él.
Si esta historia ya te está tocando el corazón, déjame saber en los comentarios desde donde la estás viendo y si alguna vez has pasado por algo similar. También, dime qué te gustaría que mejore en futuras historias. 2 días después, los acreedores de Danvor llegaron. Montaban caballos limpios y llevaban abrigos pulcros. Hablaron con su padre en voces planas y duras, nombraron la cantidad que debía y hablaron de tomar la concesión, la cabaña e incluso la mula si no llegaba el pago pronto. Cuando se fueron, el polvo se asentó en el patio y su padre cayó en su silla como un hombre cuyas piernas ya no lo sostenían. Esa noche, le dijo a Rebeca que la oferta de Caleb podría ser la única forma de mantener unida a la familia. Sin ayuda, el banco lo tomaría todo y los niños probablemente serían separados o enviados a la casa de pobres. Dijo que lo sentía porque sus fracasos hubieran caído sobre sus hombros. Sus ojos brillaban en la luz del fuego y sus manos temblaban mientras intentaba ocultar su miedo. Más tarde, subió al desván y se paró ante el trozo de espejo agrietado clavado en la pared. Una joven cansada la miraba de vuelta, mandíbula apretada, ojos sombreados por demasiadas noches tardías. Ya no era una niña que pudiera esperar que la vida fuera amable. Se quedó despierta escuchando el viento arañar el techo y el sonido de la respiración laber de su padre abajo. Y cada camino que imaginaba volvía al mismo duro verdad. Al amanecer, las cumbres se volvieron oro pálido bajo un cielo frío y delgado. Cuando salió al porche, Caleb ya estaba allí junto a un pequeño carro apilado con sacos y cajones. 2 caballos fuertes pateaban y echaban vapor en el aire helado. Su hermano y hermana se acurrucaban en la puerta. Su padre se apoyaba en el marco, hombros encorvados, ojos fijos en su rostro. El corazón de Rebeca tiraba en 2 direcciones. Miedo y deber la jalaban hacia la puerta, mientras una delgada y brillante línea de esperanza la tiraba hacia el carro y lo desconocido. Bajó los escalones hasta pararse frente a Caleb. Su rostro era firme y silencioso. No sonrió amplio ni apartó la mirada. Simplemente esperó su respuesta. Le dijo que iría con él como su esposa. Caleb asintió una vez, como si entendiera lo que le costaba decir esas palabras, y extendió su mano. Su palma era áspera y cálida mientras la ayudaba a subir al asiento de madera gastada. Las ruedas del carro crujieron mientras rodaban lejos del único hogar que había conocido, la cabaña encogiéndose detrás hasta ser solo una forma oscura contra el cielo. Adelante, un sendero estrecho subía hacia las alturas. Cuanto más alto iban, más frío se volvía el aire, y altos pinos oscuros se cerraban alrededor como gigantes vigilantes. Rebeca se ajustó el chal y miró las cumbres distantes. Se había casado con un hombre que parecía tan pobre como cualquier minero por el bien de su familia y un pequeño pedazo de su propia esperanza. Y mientras el carro traqueteaba más profundo en las montañas y el pueblo desaparecía de vista, una extraña sensación se asentaba sobre ella, como si la tierra misma contuviera el aliento, esperando revelar un secreto sobre Caleb Walker y la vida hacia la que la guiaba. Durante 2 días, el sendero siguió subiendo a las alturas. El aire se volvió delgado y cortante, y cada aliento sentía que tenía que luchar para entrar en los pulmones de Rebeca. Pinos abarrotaban el camino estrecho, y acantilados se elevaban a un lado como muros de piedra gris. Caleb guiaba los caballos con un agarre fácil en las riendas, diciendo poco. Sus ojos siempre moviéndose sobre cielo, roca y árboles. Se detuvieron junto a un arroyo estrecho para descansar el equipo. Caleb construyó un pequeño fuego en unos movimientos cuidadosos, como si pudiera hacerlo dormido. Rebeca se sentó en una roca plana con pan seco en las manos y lo observó. Parecía cualquier pobre hombre de montaña en su abrigo remendado, pero nada en él se sentía descuidado. Cada cuerda, cada hebilla, cada paso parecía ordenado y planeado. Esa noche durmieron bajo lona, estirada del carro a un pino. Las estrellas ardían frías arriba. Rebeca se quedó despierta escuchando los caballos moverse y el fuego hundirse en brasas. La duda la presionaba. Había atado su vida a un hombre que apenas conocía. Pero luego imaginaba la tos de su padre y los brazos delgados de su hermano y hermana, y se recordaba que había elegido este camino por ellos. Esa elección aún se sentía sólida en su pecho.
En la tercera mañana, la tierra cambió. Los pinos gruesos se adelgazaron en roca gris y álamos dispersos, sus troncos blancos brillantes contra la ladera. El carro sacudía y crujía sobre terreno áspero. Más de una vez, Caleb bajaba para estabilizar una rueda o caminaba junto a los caballos en una curva cerrada. Un viento duro bajaba de las cumbres, azotando el chal de Rebecca y enrojeciendo sus mejillas. Lo estudiaba mientras trabajaba. Su abrigo estaba gastado, pero sus botas eran sólidas y fuertes. Hablaba a los caballos en tonos bajos y firmes, como un hombre acostumbrado a entrenar buen ganado. Cuando pausaba para escanear las crestas, sus hombros se enderezaban de una forma que no parecía un vagabundo buscando trabajo. Parecía un hombre revisando algo que ya le pertenecía. Tarde en la tarde, llegaron a un paso estrecho entre dos muros de piedra. El cielo más allá brillaba un azul más suave. Caleb detuvo el equipo. El carro se balanceó mientras él estaba allí con las riendas en las manos, sin moverse, sin hablar. Rebecca preguntó si algo andaba mal. Dijo que la parte más áspera del camino quedaba atrás, pero la próxima colina cambiaría todo. Su voz llevaba un borde tenso que no había oído antes, como un hombre preparándose para más que un mal sendero. Chasqueó a los caballos, y el carro rodó adelante por el paso. El sendero dobló alrededor de un grupo de pinos retorcidos, y entonces el mundo se abrió. Abajo yacía un amplio valle oculto, acunado por laderas empinadas y madera oscura. Un río claro lo cortaba por el medio, brillando en la luz tardía. Incluso tan cerca del invierno, parches de prado aún mostraban verde profundo. Parecía intacto, silencioso y secreto. Pero el valle no estaba vacío. En el centro se erguía un gran lodge construido de troncos pesados y piedra. Amplios porches lo rodeaban. Altas ventanas centelleaban mientras nubes cruzaban el sol. Humo subía de chimeneas. Cercas y graneros se extendían alrededor en líneas ordenadas. Un camino barría desde la puerta principal hacia la carretera donde estaban. Esto no era el hogar de un pobre hombre de montaña. Parecía algo de las historias en el libro prestado de Rebecca, un lugar de alguien con dinero y poder. Mientras el carro bajaba por el camino sinuoso, Rebecca agarró el asiento. Su corazón latía fuerte. Había aceptado casarse con un hombre que reclamaba poco. Sin embargo, quien vivía aquí tenía más que la mayoría de dueños de pueblos en Danvor. Preguntó de quién era el lugar. La respuesta de Caleb vino quieta y firme. El valle se llamaba Winter Ridge, y el lodge era Winter House. Dijo que era su hogar, y ahora el de ella también. Las palabras la golpearon más fuerte que el viento frío. Antes de que pudiera responder, un hombre alto salió a los escalones frontales. Llevaba ropa de trabajo limpia y botas pulidas. Caminó hacia el carro con paso fácil y seguro. Saludó a Caleb por nombre y dijo que lo esperaban y que todo estaba listo dentro. En ese momento, Caleb cambió. Sus hombros se enderezaron, su mentón se levantó, y una calma autoridad se asentó sobre él. El abrigo gastado era el mismo, pero ya no parecía un hombre pidiendo un lugar en el mundo. Parecía el hombre que lo poseía. Dentro del vestíbulo principal, luz cálida de lámparas brillaba en paredes paneladas. Una enorme chimenea de piedra rugía en un extremo del gran salón. Alfombras suaves cubrían pisos pulidos. Mesas pesadas y sillas profundas llenaban el espacio. Pinturas de montañas y bosques colgaban entre altas ventanas. El aire olía a cedro, pan fresco y jabón limpio. Rebecca entró despacio, temerosa de tocar nada. Sus manos estaban acostumbradas a tablas ásperas y tazas de lata astilladas, no a barandillas talladas y porcelana suave. Una mujer con delantal pulcro trajo una bandeja con té y tazas blancas delgadas. Rebecca envolvió sus dedos alrededor de una y casi no bebió, temerosa de romperla. Cuando la sirvienta retrocedió, la habitación se quedó quieta, salvo el crujido constante del fuego. Caleb se paró frente a ella. Por primera vez desde que lo conoció, vio miedo en sus ojos azules. No miedo a nieve o acantilados, sino a perder lo que importaba. Le dijo que había cosas que no había dicho. No para engañarla,
dijo, sino porque necesitaba saber quién era ella realmente antes de poner todo el peso de su vida en sus manos. Su verdadero nombre era Caleb Winters. Su padre había construido una compañía maderera que poseía bosques, molinos y este valle. Cuando su padre murió, el negocio y Winter House pasaron a él. En Denver, la gente veía solo su dinero y tierra. Halagaban y conspiraban. Algunos intentaban atarlo a sus hijas con palabras suaves y corazones huecos. Se había cansado de sentirse como un premio en vez de un hombre. Así que había ido a las alturas en ropa áspera, buscando a alguien que viera más allá de su fortuna. Rebecca escuchó en silencio. Calor subió a sus mejillas. Se había casado con él por deber, y porque sintió firmeza en él. Ahora aprendía que esa firmeza llevaba más poder del que jamás imaginó. No sabía si sentirse agradecida de que su dura elección la trajera aquí, o enojada porque ocultó tanto. Preguntó por qué la eligió a ella de todas las mujeres que podía tener. Caleb dijo que había visto cómo luchaba por peso justo en el puesto de comercio, cómo protegía a su hermano y hermana de palabras duras, cómo enfrentaba cada dificultad con espalda recta. Dijo que necesitaba una esposa que estuviera a su lado cuando otros intentaran dividir su tierra y dirigir su vida. Luego le dijo que cumpliría su promesa de todos modos. Si ahora que sabía la verdad, elegía no quedarse, aún liquidaría las deudas de su padre y aseguraría que la cabaña y concesión quedaran en su familia. Rebecca se volvió hacia el fuego y vio las llamas moverse sobre los troncos. Pensó en la tos de su padre, los brazos delgados de su hermano y hermana, el pequeño huerto en suelo rocoso. Pensó en este valle, fuerte y silencioso, y el hombre esperando detrás sin su máscara. Su corazón dolía, pero bajo el dolor sentía la misma terca fuerza que la había llevado por cada año duro. Se volvió hacia él y dijo que no necesitaba un hombre rico, pero sí uno honesto. Ahora que la verdad estaba al descubierto, se quedaría. Juntos enfrentarían cualquier tormenta que llegara a Winter Ridge, ya fuera de las cumbres salvajes o de las calles finas de Denver. Los primeros días en Winter House pasaron en un borrón. Rebecca aprendió los caminos del Gran Lodge, el suave crujido de sus escaleras, y como el valle guardaba silencio como una bendición. Los sirvientes la observaban con curiosa cautela, inseguros de tratarla como invitada o señora. Caleb cumplió su palabra. Caminó la tierra con ella, mostrándole el camino al molino, las casas de literas, los graneros, la pequeña escuela que había empezado para hijos de trabajadores. Escuchaba cuando preguntaba sobre salarios y vivienda. Cuando señalaba una pared con corrientes o un techo débil, no la ignoraba. Tomaba notas y decía al capataz que lo arreglara. Por un momento empezó a creer que esta extraña nueva vida podría encontrar una forma estable. Entonces una tarde aguda, un carruaje rodó por el camino con demasiado pulido y poco polvo. Caballos oscuros pateaban la tierra compacta. Una mujer bajó, envuelta en una capa de viaje azul profunda, su cabello recogido impecable, ojos grises fríos y agudos. Caleb se tensó junto a Rebecca. Saludó a la mujer como su tía, Catherine Winters. Con ella venían dos hombres en trajes finos de ciudad. Sus botas estaban limpias, sus cuellos rígidos, y llevaban la mirada de hombres que medían el mundo en ganancia y pérdida. Dentro, el gran salón se llenó de voces que no pertenecían al valle. Catherine miró a Rebecca de pies a cabeza. No grosera, pero no amable. La llamó una sorpresa. Preguntó si Caleb realmente se había casado sin consultar al consejo. La palabra consejo colgaba en el aire como una nube de tormenta. Uno de los hombres trajeados explicó en tonos suaves y cuidadosos que la compañía maderera Winters estaba al borde de algo grande. Había ofertas en la mesa, contratos para desarrollo, planes que podían triplicar su riqueza si talaban más bosque, abrían más caminos y se asociaban con inversionistas poderosos del este. Catherine presionaba cada palabra como un peso para tales cosas, dijo. Caleb debía presentar una imagen adecuada. Un matrimonio sólido y respetable con una mujer apta para salones de Denver. Alguien de familia conocida con modales pulidos, no una chica de montaña con tierra aún bajo las uñas. Rebecca sintió el aguijón de esas palabras, pero mantuvo la barbilla alta.
Caleb se acercó más y dijo que ella era su esposa y su elección. La sonrisa de Catherine no llegó a sus ojos. Simplemente dijo que las elecciones tenían consecuencias y el consejo no arriesgaría el futuro de la compañía por un matrimonio hecho en los bosques. Esa noche, Rebecca yacía despierta en una habitación que se sentía demasiado grandiosa para dormir. El colchón era suave, las mantas gruesas, pero su estómago estaba apretado. Por la ventana, veía el valle bañado en luz plateada, pacífico y quieto. Pero dentro de estas paredes, algo agudo y feo se formaba. En la mañana, buscó a Caleb y oyó voces alzadas detrás de una puerta entreabierta. El tono de Catherine cortaba el pasillo. Llamaba a Rebecca inadecuada, sin entrenamiento, una carga que arrastraría a Caleb abajo en la sociedad de Dandor. Advertía que inversionistas se irían si se aferraba a una mujer sin nombre ni dinero. La voz de Caleb volvía ronca de enojo. Dijo que no cambiaría a su esposa por contratos, que no era una pieza en un tablero para mover por ganancia ajena. Catherine respondió que era ingenuo. Dijo que el sentimentalismo debilitaba a los hombres y la debilidad arruinaba imperios. Rebecca podría haberse escabullido, pero algo dentro se negó a esconderse. Entró en la puerta y se anunció. Ambos se volvieron. Sorprendidos, sus manos temblaron, pero su voz se mantuvo firme al decir que si iban a pesarla como un rollo de tela, tenía derecho a pararse en la balanza. Las cejas de Catherine se alzaron en delgada sorpresa. Dijo que esto era negocio, que si Rebecca realmente quería a Caleb, se apartaría y lo dejaría asegurar el futuro de la compañía. Rebecca la miró directo a los ojos y dijo que lo que Caleb necesitaba no era una anfitriona perfecta, sino alguien que estuviera a su lado cuando otros intentaran destrozar su hogar. Por un momento, la habitación quedó muy quieta. Caleb la miró con algo como asombro. Los ojos de Catherine se enfriaron. Dijo que había una forma simple de ver si Rebecca podía soportar la presión del mundo de Caleb. La recepción del gobernador en Dandor era en una semana. Todos los hombres y mujeres poderosos del territorio estarían allí. Si Rebecca podía entrar en esa habitación, mantener la cabeza alta y no derrumbarse bajo el juicio, Catherine dijo que al menos escucharía. No era una oferta amable. Era una prueba para romperla. Después de que Catherine se fue, el enojo en el rostro de Caleb se suavizó en preocupación. Le dijo a Rebecca que no tenía que aceptar, que él pelearía contra su tía y el consejo sin arrastrarla a los juegos de Dandor. Rebecca miró sus manos ásperas de trabajo y luego por la ventana hacia las montañas. Dijo que la pelea ya había llegado a ella. Catherine ya había arrastrado su nombre por cada salón y sala de reuniones que pudo. Huir no cambiaría eso. Mejor entrar en la luz y dejar que la vieran clara que esconderse en sombras mientras la destrozaban en susurros. Si iba a haber una batalla por su matrimonio y por este valle, quería estar en ella, no mirar desde el borde. Caleb vio que no la movería. Prometió que lo que esperara en Dandor, lo enfrentarían juntos. Pasaron los días siguientes preparando. Una costurera del pueblo subió al lodge y trabajó largas horas en la habitación de Rebecca, cortando y cosiendo un vestido que sentía como un puente entre mundos. Seda verde bosque por el color de los pinos. Líneas simples que aún le permitían moverse y respirar. Sirvientes la entrenaron en lo básico de escenas formales y pasos de baile. Practicó caminar en zapatos nuevos por el pasillo largo, aprendiendo a deslizarse sin tropezar con el dobladillo. Caleb revisaba papeles hasta tarde en la noche, estudiando contratos y notas del consejo, mapeando cuánto poder tenía realmente Catherine y dónde estaban sus chances. Cuando finalmente subieron al carruaje rumbo a Dandor, el valle quedaba atrás en luz fría y clara. Rebecca vio Winterhouse encoger contra las montañas y silenciosamente prometió volver más fuerte. Nieve rayaba las cumbres arriba. El camino bajaba de piedra y pino a colinas ondulantes y pastos cercados. Mientras pasaban las millas, lo salvaje daba paso a granjas, luego a pueblos atestados. Humo de chimeneas espesaba el aire. Líneas de telégrafo seguían el camino. Delgadas costillas negras sosteniendo el cielo. Para cuando la ciudad se alzó adelante, Rebecca sentía que entraba en otro país. Denver era bulliciosa y ruidosa.
Carros y jinetes atascaban las calles. Edificios de ladrillo se inclinaban sobre aceras. La gente fluía en abrigos y sombreros de todo corte. El carruaje se detuvo frente a un gran hotel con altas ventanas y arco de piedra tallado. Luces de gas ardían incluso de día, lanzando un rico brillo sobre las puertas. Dentro, el olor a perfume y madera pulida la envolvió. Hombres en trajes afilados hablaban en tonos bajos y serios. Mujeres se movían en seda brillante, voces ligeras y rápidas. Por un latido, Rebecca se sintió pequeña. Una chica de montaña dejada en un mundo que no la quería. Entonces la mano de Caleb cerró alrededor de la suya. Le recordó que había enfrentado hambre y ventiscas y hombres con ojos fríos mucho antes de ver una araña de luces. Esta gente nunca había oído un lobo aullar sobre nieve abierta. Nunca habían estado entre una tormenta y los que amaban. No tenía nada que temer de ellos que no hubiera enfrentado en forma más dura. Más tarde, al caer la tarde, estaban fuera de las puertas del salón de baile. Música flotaba por la rendija mientras sirvientes entraban y salían, llevando bandejas que brillaban con cristal. Un hombre esperaba anunciar sus nombres a la multitud. Catherine ya estaba dentro, atrayendo miradas, sin duda plantando historias con cada sonrisa. Rebecca tomó un aliento completo y alzó la barbilla. Al otro lado de esas puertas esperaban jueces, enemigos y quizás aliados inesperados. El destino de su matrimonio y el futuro de Wendell se moldearían por lo que pasara en esa habitación brillante. Con Caleb a su lado y montañas en su corazón, dio un pequeño asentimiento al portero y avanzó hacia la luz. Música suave flotaba por el salón de baile de Danvor mientras las altas puertas se abrían. Luz de las arañas se derramaba sobre pisos pulidos y vestidos de seda brillante. Un hombre en la entrada llamó el nombre de Caleb, y Wendell's Timber rodó por la habitación como un tambor. Cabezas se volvieron hacia el hombre en abrigo negro simple, y la joven a su lado en un vestido verde del color de pino después de lluvia. Por un latido, Rebecca quiso dar vuelta. El aire olía a perfume y carne asada. Diamantes y oro centelleaban en todas direcciones. Nadie aquí sabía de huertos delgados, platos agrietados o viento de montaña que cortaba todo abrigo. Ellos conocían libros contables, ferrocarriles y poder. Su corazón latía fuerte, pero alzó la barbilla y avanzó del brazo de Caleb. Hombres en trajes oscuros ajustados se acercaron a Caleb de inmediato. Estrecharon su mano y usaron su nombre de pila con sonrisas fáciles. Sus ojos deslizaban sobre Rebecca, rápidos y fríos, pesándola y apartándola. Sintió cada mirada como un toque en su piel, pero mantuvo hombros rectos y enfrentó sus glances sin parpadear. Si podía enfrentar ventiscas y hambre, podía enfrentar esta habitación pulida. Caterina apareció de la multitud envuelta en seda roja profunda, ojos grises agudos sobre una sonrisa suave. Saludó cálido a Caleb, luego dejó su mirada viajar sobre Rebecca de botas a cabello. En un tono justo lo bastante alto para oírse, comentó que a una chica de montaña se la podía hacer casi presentable con suficiente trabajo. Algunas mujeres cercanas sonrieron detrás de abanicos, esperando que Rebecca flaqueara. Rebecca le agradeció por enviar a la costurera y dijo que le importaba más tela fuerte y costuras rectas que volantes finos de ciudad. Las palabras eran simples, pero no se doblaron. Uno o dos hombres escondieron sonrisas rápidas. Una línea delgada apareció en la esquina de la boca de Catherine. El golpe que planeó no aterrizó donde esperaba. Catherine trajo adelante a un hombre alto con plata en las sienes y modales pulidos. Era un inversionista mayor en una compañía que quería derechos profundos de tala en los bosques de Winters. Alabó progreso y empleos y habló de fortunas en las alturas. Luego se volvió a Rebecca con una mirada agradable que nunca llegó a sus ojos y preguntó si alguien de un pequeño asentamiento podía entender realmente tales planes. Rebecca pensó en colinas peladas, agua marrón y cabañas tomadas por deslizamientos. En voz firme, dijo que entendía qué pasaba cuando demasiados árboles caían demasiado rápido. Habló de manantiales que se volvían turbios, caminos que se lavaban y familias que pagaban el precio cuando tormentas golpeaban tierra talada. No alzó la voz. Simplemente expuso lo que había visto con sus propios ojos.
El pequeño círculo alrededor se quedó quieto. La sonrisa del inversionista se adelgazó. En ese silencio entró otra voz, cálida y segura. El gobernador se había acercado lo suficiente para oír. Saludó a Caleb, luego tomó la mano de Rebecca con respeto. Dijo que el territorio necesitaba gente que conociera las alturas como ella y le pidió que siguiera hablando. Hablaron varios minutos mientras oyentes se acercaban. Rebecca habló de salarios justos, campamentos más seguros y tala que dejara bosque fuerte para la próxima generación. El gobernador escuchó y acordó más de una vez. El ambiente de la habitación se inclinó ligeramente hacia ella. Hombres que la ignoraron ahora miraban con interés cuidadoso. Catherine estaba al borde del círculo, ojos fríos y duros. Se escabulló a un grupo de caras serias cerca de la pared. Al volver, un juez mayor caminaba a su lado, llevando una carpeta de cuero gastada. La sonrisa de Catherine parecía brillante y aguda. Anunció que el juez había revisado documentos familiares de Winters y encontrado una seria preocupación sobre el reciente matrimonio de Caleb que el consejo no podía ignorar. El juez abrió la carpeta y explicó que la herencia de Caleb venía con términos estrictos. Cualquier matrimonio que pudiera amenazar la estabilidad de la compañía podía impugnarse. Ciertas aprobaciones, dijo, no se habían presentado. En su opinión, la unión no cumplía plenamente las condiciones del testamento. Invitados cercanos callaron, ávidos de escándalo y listos para ver caer a Rebecca. Las palabras la golpearon como agua fría, pero no la derribaron. Preguntó si podía ver el papel. El juez, sorprendido, se lo entregó. Lo leyó cada línea despacio, como una vez leyó avisos de concesión a luz de linterna. Su dedo siguió la escritura apretada hasta encontrar lo que necesitaba. La cláusula no solo hablaba de riesgo. También decía que un matrimonio podía defenderse si fortalecía la posición de la compañía mediante servicio público al territorio y su gente. Rebecca pidió al juez confirmar esa parte. Lo hizo, menos seguro ahora, su voz no tan alta, se volvió al gobernador y preguntó si actuar como voz para familias de montaña y asesorar en leyes madereras justas contaba como servicio en sus ojos. Él la estudió un largo segundo, luego asintió. Dijo que ya pensaba en tal rol y que sus palabras esa noche lo habían decidido. Ante la multitud reunida, pidió a Rebecca aceptar un nombramiento no pagado como asesora en asuntos de alturas. Un secretario avanzó con una carta corta con sello territorial. La mano de Rebecca tembló solo una vez mientras firmaba su nombre en trazos cuidadosos. El juez carraspeó y admitió que su nuevo estatus removía cualquier cuestión legal que el consejo pudiera plantear. Murmullos corrieron por el grupo. El rostro de Catherine palideció, luego se endureció. La hoja que afiló se volvió en su mano. Caleb se acercó a su lado, agradeció a los oficiales con palabras medidas y dijo a su tía en tono bajo y firme que su matrimonio ya no era suyo para tocar. Los labios de Catherine se apretaron en línea delgada. Por un momento pareció que argumentaría, pero nada podía decir que no la hiciera ver pequeña ante el gobernador, el juez y mitad de los hombres poderosos del territorio. Al fin, se volvió y caminó sola de vuelta a la multitud, la seda brillante de su vestido moviéndose como un estandarte en retirada. Más tarde, en el balcón del hotel, las luces de la ciudad abajo parecían brasas dispersas. El aire era frío y limpio, Rebecca sentía la tensión de la noche y el peso sólido de lo que habían ganado. Caleb estaba a su lado y dijo que pensó que la traía a su mundo, pero esa noche la vio pararse frente a él y no doblarse. Ella admitió que tuvo miedo cada momento y lo hizo igual porque algunas cosas valían el miedo. Volvieron a Winterridge unos días después. Cuando el valle oculto se abrió debajo y Winterhouse apareció, parecía igual pero diferente. Ya no era solo el refugio secreto de Caleb. Era su trabajo compartido. Cambios llegaron uno a uno. Cabañas de trabajadores se reconstruyeron más fuertes. Una pequeña escuela abrió cerca del camino al molino. Se contrató un médico de senderos para que enfermedad de lesión invernal no se volvieran tragedia. En reuniones del consejo, Caleb luchó por mejores prácticas. Cuando oficiales bajaban de la ciudad a inspeccionar, Rebecca los recibía en el porche y los guiaba por la madera a ella misma.
Árboles aún caían, pero nuevos se plantaban. Equipos aprendieron a dejar stands fuertes en las laderas en vez de cicatrices peladas. La compañía seguía ganando dinero, pero en tierra que aún podía respirar. Catherine nunca más intentó deshacer el matrimonio. Tiempo y distancia desgastaron sus planes. Historias subían de que algunos de sus esquemas citadinos habían fallado. En Winter Ridge, la vida siguió sin ella. Risas de niños empezaron a llenar los pasillos. El fuego del gran salón ardía cálido en noches de invierno mientras Caleb y Rebecca se sentaban lado a lado planeando la próxima temporada en vez de temer la próxima tormenta. A veces cuando el viento corría por los pinos, Rebecca se paraba en el amplio porche frontal y escuchaba. Recordaba el delgado huerto detrás de la cabaña fallida de su padre, el carro áspero en el sendero estrecho, la primera vista atónita de Winter House en el valle oculto, y el brillante salón de baile donde gente intentó medir su valor y ella se negó a darles la balanza. Se había casado con un hombre que creía un pobre vagabundo de montaña, y encontró un compañero que llevaba un reino oculto en lo salvaje. Él la eligió no como rescate, sino como igual. Juntos convirtieron un lodge secreto en un hogar vivo y un negocio duro en algo que podía estar en la luz. Las montañas guardaban su silencio, pero dentro de esa quietud construyeron una vida de coraje, lealtad y amor profundo y firme que nadie podría quitarles jamás. Si esta historia te conmovió, por favor dale like y suscríbete para más historias emocionales del salvaje oeste que tocarán tu alma.